comemos. ¿Le parece Dale, bien? me parece genial. Mientras tanto, estamos ya comunicados con Alejandra García Crisanec. Ella es periodista de Radio Continental en Córdoba. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Nacho Godano y Santiago Russo te saludamos aquí desde el canal de la ciudad en Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, querido Nacho, Santi? Muy buenos días. Desde Córdoba capital, 11 grados tenemos de temperatura aquí en Córdoba y, por supuesto, el deseo de los cordobeses que la lluvia llegue pronto, porque realmente los incendios en nuestras sierras, más precisamente el foco principal a esta hora en Capilla del Monte y todo lo que es Punilla, se está sintiendo y se hace esperar, ¿no? Anoche, Nacho, esperábamos una lluvia, aunque sea de 4 a 5 milímetros, para al menos apaciguar el ambiente y el humo que se está sintiendo incluso en la capital cordobesa. No llegó, solamente se vio beneficiado Cosquín, que es otro de los focos de incendio que están trabajando distintos cuarteles de bomberos, 8 cuarteles más precisamente, en la zona de La Calera. Para ponerlos en contexto, Nacho y Santiago, recordemos que estos incendios son los últimos, en los últimos 12 años, es uno de los incendios más importantes que está sufriendo Córdoba. Se estima que unas 20.000 hectáreas estarían siendo afectadas en la estimación, porque todavía no se puede evaluar lo que es la consecuencia de un foco nacido en el departamento Ischilín, luego pasó a Copacabana y se desplazó hacia el norte de Punilla. También otro de los lugares que ustedes, por supuesto, en Buenos Aires, el país y el mundo conoce, el famoso Cerro Uritorco. A esta hora y desde la madrugada se ha realizado lo que es un faldeo del Cerro Uritorco. ¿Qué significa esto? Proteger toda la zona, porque ahora el foco está en Los Terrones, zona turística muy conocida, y que a partir de allí se podría desplazar hacia el Cerro Uritorco, siendo esto realmente una situación incontrolable. Realmente los incendios en Córdoba están llamando la atención, es algo que no se puede concebir en cuanto a lo que ha ocurrido hace 12 años atrás, así lo explicaba también Diego Concha, que es el titular de Defensa Civil. Alejandra, háblame del servicio meteorológico entonces. ¿Cuáles son las previsiones para lo que queda del día de hoy y tal vez con cara ya al fin de semana? Viste que en San Juan dice que para todo lo que es las tormentas tratan de correrlas con bombas en el cielo para precisamente desplazar el granizo. Bueno, acá quizás quisiéramos hacer lo mismo. Lo que se pronosticaba hasta el día de ayer es que el 88% de la provincia de Córdoba recibiría lluvias por el tiempo. De hecho, aquí en Córdoba está inestable. Lo que ocurre es que anoche solamente en Valle Hermoso, en Cosquín, cayó una leve llovizna que prácticamente no ha significado nada para el material combustible que estamos teniendo y que estamos enfrentando. Lo que es Cosquín también, un poco, la comuna de San Roque, pero para realmente una lluvia efectiva que colabore con el trabajo mancomunado de los bomberos, estaríamos necesitando entre 15 y 20 milímetros. Esa lluvia hasta el momento no la vamos a tener ni hoy ni mañana. Sí, los meteorólogos que están trabajando junto con Defensa Civil aseguran que para el fin de semana llegan las lluvias a todo el territorio cordobés y por supuesto va a durar por 4 días. Quizás eso pueda ponerle fin a estos incendios que se están llevando a cabo aquí en la ciudad de Córdoba y que los bomberos mismos dicen es incontrolable la situación, tratan de hacer contrafuegos, más precisamente, por ejemplo, Nacho, en Capilla del Monte, un lugar que para aquellos que lo han visitado es una zona sumamente seca, de altísimo combustible, y a partir de allí esta situación que tratan de contenerlo. Frenarlo no se puede, pero al menos contenerlos con contrafuegos. Alejandra, entonces también te pregunto, porque si no vienen las lluvias, debe haber viento. Digo, hay viento, está, el clima está inestable, pero el comportamiento del viento... El comportamiento del viento se ha puesto en contra de Córdoba, excepto lo que ha ocurrido en la tarde-noche de ayer, que apaciguó lo que era Capilla del Monte hacia lo que es la zona, más precisamente hacia el Cerro Uritorco, porque allí está una reserva natural que pertenece al Sindicato Petrolero de Córdoba, es el Complejo Internacional El 44, una reserva de monte nativo de más de 200 hectáreas. Si el fuego, Nacho, atravesaba el arroyo del Salvador, que es una fuente de agua mineral muy conocida históricamente, a partir de allí arrasaba con este complejo. ¿Qué pasó? El viento ahí hizo una buena jugada, desvió y pudieron controlar la situación para que no llegara a este complejo internacional.
Pero, sin embargo, en otras situaciones, como hablamos de Cosquín, todo lo que es el pan de azúcar, que hace ya 2 días el fuego coronó, fíjate lo que ha ocurrido, ingresó por Cosquín, coronó el cerro y salió directamente hacia la calera. Eso no lo pudieron controlar y, por supuesto, el viento ahí fue un gran enemigo en esta situación para los bomberos que están trabajando. El dato hasta ahora que podemos confirmarles es que los 150 evacuados en el día de ayer en Capilla del Monte ya han retornado a sus viviendas. Eso es, si se quiere, un buen indicador, pero también es cierto que se han perdido 7 viviendas y a partir de allí es la reconstrucción. Claro. Todo incendio, Nacho, Santiago, bien sabemos, genera realmente un impacto ambiental terrible. Esto después, las cenizas, un suelo pelado, las lluvias que van a arrastrar seguramente toda esta quemazón a lo que es el río Cosquín, posteriormente al Suquía, y va a derivar en el San Roque, de donde los cordobeses dependemos del agua potable, allí se potabiliza. Entonces, todo esto, las consecuencias que va a traer en los próximos meses. O sea, Alejandra, pasando en limpio, 7 viviendas se dañaron con el tema de los incendios y no hay víctimas fatales. No hay víctimas fatales y tampoco heridos graves. Se logró rescatar a personas ancianas que están en medio de la montaña, esas pequeñas casitas que cuando alguien viene a pasear como turista dice, wow, qué lindo sería vivir ahí. Bueno, esas casitas generalmente en este tipo de incendios se pueden ver muy afectadas. Los bomberos lograron evacuarlos por tierra. No fue necesario la utilización de ninguno de los 3 helicópteros que están trabajando en el lugar para estos rescates. Por lo tanto, hasta el momento, tenemos que decirlo, gracias a Dios no se reportan víctimas fatales. Alejandra, estábamos hablando en la semana, Nacho Amorín es nuestro responsable de contarnos el clima, el tiempo y demás. Nos contaba que probablemente haya sido el inicio del incendio intencional, no de vamos a incendiar, sino por quema de pastizales y demás. ¿Se pudo saber el porqué del inicio del incendio? Mira, en Ixchilín hay una de las personas que la Fiscalía ya está trabajando que habría iniciado un fuego. Esa persona, la Fiscalía la tiene no imputada, sino como que están tratando de investigar. Sí, ayer en Capilla del Monte se detuvo a un hombre de 34 años de apellido Guzmán, que efectivamente no pudo justificar los elementos que tenía, que colaboran con la posibilidad de iniciar un fuego, quedó detenida. Son 5 las personas hasta ahora. Pero hay que decirlo, Nacho, detrás de cada incendio, en el 99,9% de los casos está la mano del hombre. ¿Cuáles son las intenciones? La verdad que si lo pensamos, uno dice, bueno, pero ¿qué intención podría tener de hacerle daño? Más en esta época que es generalmente una situación extrema en donde hay mucha sequedad. Recordemos que en Córdoba desde abril no llueve, entonces también eso en zonas como Capilla del Monte, que de por sí es una zona seca, con ausencia de lluvias, bueno, es un combo perfecto para el inicio del fuego. Hasta el momento hay 5 personas que están investigadas por las distintas fiscalías de los valles, Cosquín en este caso, Capilla del Monte, y hay una sola persona detenida. Alejandra, en términos generales, ¿suele ocurrir que en Córdoba no llueva en la estación del otoño, en el invierno? ¿Suele ser así? No, fíjate que hay otras épocas que tenemos lluvias. Este año es muy particular. Hace de abril que no llueve, un año seco, esa es la realidad. De hecho, el mundo de la agricultura, generalmente la gente del campo también se encarga de reconocer esa situación. Pero es un año particular en cuanto a sequías. Y a partir de allí, bueno, todo esto se ha potenciado, ¿no? Entre la pandemia, entre los incendios, generalmente enfrentar esto para el gobierno de Schiaretti, para el gobernador Juan Schiaretti, realmente está siendo una situación compleja. No te olvides, Nacho, que Córdoba en estos momentos, fíjate, estamos hace 2 semanas saliendo en los títulos nacionales. Por un lado, la policía que asesina a un joven de 17 años. A la semana, el COE que no permite ingresar al papá de Solange Musé a visitarla, una enferma de cáncer terminal. Ahora los incendios, digo, muchos frentes y sumado a eso, bueno, la condición de la naturaleza que hace que las lluvias no aparezcan en Córdoba. Pero si se quiere, te anticipo a vos también y para tu colega meteorólogo, el fin de semana dicen que ya llegan las lluvias intensas y serán 4 días. Esperemos que no nos pasemos para el otro lado, ¿no? Con las grandes inundaciones, claro, que también no dejan de ser una presencia importante como la de 2015 que tuvimos aquí en Córdoba.
Alejandra García Crisanec, de Radio Continental Córdoba, muchísimas gracias por darnos este tiempo y contarnos un poco lo que ocurre allí en Córdoba. Te mando un abrazo a vos y a Santi. Un abrazo con barbijo, porque no podemos abrazarnos. Codazos. Nos tiramos unos codazos. Ahí estamos. Gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Sos muy amable. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos, creo que finalmente, bueno, Nacho Pángaro va a ser de nuestro paladar, de nuestra lengua, de nuestro gusto, de nuestro olfato, y va a probar el bife de chorizo con timbal de puerro que cocinó @Claudio Barnacha. ¡Vamos!